Hola a todos. Eh, Mi nombre es Antonio Luna, soy ginecólogo. En esta oportunidad tengo como invitado a mi tocayo, el doctor Luna, que nos va a hablar sobre un tema que a mí me parece muy relevante en la comunidad, que es el tema del suicidio y en general de la depresión. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Acá bien, con frío nomás. Con frío, bastante frío en la mañana. Dígame usted, doctor, ¿usted puede darnos una introducción sobre la depresión y el suicidio y cómo ve usted en su práctica médica, en su práctica clínica? Claro, bien, primero hay que tener en cuenta que el suicidio es una conducta, ¿no? Y como conducta es una expresión de la mente. Bueno, al menos eso es lo que nosotros entendemos por mente, ¿no? O sea, ahora bien, como conducta, digamos, no es exactamente una enfermedad o una patología, como lo decimos en la jerga médica, pero sí tiene muchas aristas que están relacionadas con problemas de salud mental, ¿no? Desde el punto de vista clínico, nos importa mucho la conducta suicida que está relacionada con la depresión, con los trastornos de personalidad y otras comorbilidades, como por ejemplo los problemas de consumo, ¿no? O problemas sociales y violencia. Ahora bien, ¿qué es exactamente el suicidio? El suicidio es la conducta de autoeliminarse, ¿no? De quitarse la vida, hacerse daño a uno mismo, con el objetivo de acabar con su existencia, ¿no? Si bien es cierto, el suicidio actualmente nosotros lo vemos como una expresión de una enfermedad, culturalmente tiene muchos matices, ¿no? Hasta incluso ha sido visto durante la historia como matices ritualistas, ¿no? Como rituales, como expresión de repente de liberación o como expresión también de honra, ¿no? En culturas, por ejemplo, como la asiática, el suicidio, por ejemplo, es una posibilidad de llegar cuando de repente has deshonrado a la familia o de repente no has conseguido ciertas capacidades, ¿no? De repente no has conseguido los objetivos de tu familia. En la antigua Grecia, por ejemplo, era visto por muchas corrientes filosóficas como una expresión de libertad frente al sistema, ¿no? Hasta incluso el mismo Sócrates se suicidó, ¿no? Con cicuta, porque él consideraba que era una manera mucho más digna de morir. Ya fue en el cristianismo donde me parece, ¿no? Durante la etapa de la Edad Media, en que el suicidio tomó ya una connotación mucho más, digamos, negativa, mucho más escabrosa, ¿no? Porque iba en contra de la voluntad de Dios. Ahí se planteaba mucho el tema de que si Dios era el que realmente nos había dado la vida, nuestro creador, entonces nosotros no podíamos tomar por voluntad propia acabar con nuestra existencia, ¿no? Entonces, por esa razón es que muchos rituales cristianos, católicos, incluso durante los entierros no se le daba una extrema unción a los difuntos por suicidio, ¿no? Y ahora el suicidio más bien, ya con el avance de la ciencia, ¿no? Se está especulando, ¿no? Y creemos con mucha objetividad que sí es expresión de un cuadro, de cuadros clínicos, ¿no? Como te digo, puede ir desde la depresión, trastornos depresivos, trastornos de personalidad, violencia, incluso abuso sexual, ¿no? Ya hay bastante información que nos dice que muchas personas que han sufrido abuso sexual tienen un riesgo mucho mayor de cometer suicidio, a diferencia de personas que quizás no han sufrido ese tipo de violencia. Muy interesante, realmente muy interesante. Usted le ha dado una connotación social, antropológica, una manifestación de la conducta humana, que es bastante compleja, realmente. A mí me interesaría saber un aspecto, y creo que de repente a la comunidad le interesaría saber, porque en realidad esta manifestación, el suicidio como resultado de repente de una depresión mayor, ¿no? Tiene un impacto grande en la familia, en la comunidad, ¿no? Fuertemente. Exacto. Entonces, me interesaría saber qué factores de riesgo están jugando. Usted ya lo ha dicho algo, subrayar algunos factores de riesgo puntuales. Y en segundo lugar, y aquí viene ya mi curiosidad práctica, ¿cuáles son los signos de alarma? Porque de repente un individuo potencialmente suicida,
está fraguando su final Exacto. dentro de un ambiente familiar, Exacto. Esa es dentro de un observación ambiente muy familiar, aguda, claro. el padre, la madre, los hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué signos de alarma? O sea, cómo nosotros deberíamos preocuparnos ante una manifestación potencialmente suicida. Ya, claro, ahí es una excelente pregunta, ¿no? Y en realidad, desde el punto de vista de la ciencia médica, nosotros tendemos a estructurar ¿no? todo tipo de enfermedad o trastorno con factores de riesgo, ¿no es cierto? ¿No? Para poder evaluar la probabilidad, ¿no? Dentro de los factores de riesgo más importantes está el género, ¿no? Por ejemplo, un hombre es mucho más letal al que una mujer, ¿no? Esto es lo que ha visto los estudios, ¿no? Esto puede especularse desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, de repente se asume mucho el rol del hombre con mucha más violencia que la mujer, ¿no? Que tiene un rol un poco más pasivo, no tan digamos, letal, ¿no? La accesibilidad a armas, por ejemplo, ¿no? En este caso vendría a ser profesiones en las cuales hay accesibilidad a armas u otro tipo de instrumentos letales, ¿no? Por ejemplo, los militares, policías, ¿no? Tienen mayor riesgo de cometer suicidio a diferencia de otras profesiones. Anestesiólogos, por ejemplo, que tienen mayor riesgo porque tienen disponibilidad de sustancias, ¿no? Como tú sabes, ¿no? El tipo de opioides o anestésicos muy potentes, ¿no? Psiquiatras también, ¿no? Psiquiatras dentro del rubro de los médicos, los psiquiatras y los anestesiólogos tenemos mayor riesgo porque estamos muy en contacto también con medicamentos que pueden ser bastante letales, ¿no? Somníferos, neurolépticos. Otros factores de riesgo que podrían estar relacionados también es pues la violencia, ¿no? De repente que haya violencia intrafamiliar, violencia o algún tipo de problemas dentro de la familia, ¿no? De pareja también. Y ya acá, digamos, el que tiene más peso viene a ser personas diagnosticadas con trastornos de depresión, ¿no? Recuerden de que desde el punto de vista clínico médico, la depresión no es un estado de pucha, estoy triste, qué pena, no, es un estado patológico en la alteración de la voluntad, de la iniciativa y del deseo. Esa es depresión. Cuando una persona siente que no tiene ganas de hacer nada, siente que no le encuentra sentido a lo que está haciendo y no siente satisfacción con lo que hace, ya estamos hablando de depresión. Entonces, en ese contexto de depresión hay mucha probabilidad que una persona quiera eliminarse, ¿no? Los trastornos de personalidad, personas diagnosticadas con los trastornos, por ejemplo, el límite de la personalidad, ¿no? Por decir un caso, ¿no? Tampoco no vamos a generalizar, ¿no? No porque tengas el diagnóstico de trastorno límite de personalidad y eres suicida automáticamente, eso está mal, pero sí es importante tener en cuenta. Básicamente porque una persona que sufre de trastorno límite de personalidad tiende a tener conductas de inestabilidad emocional e impulsividad. Entonces, en esos cuadros de mucha impulsividad o inestabilidad, pueden cometer actos muy letales, ¿no? También están los trastornos del consumo, ¿no? Por ejemplo, alcoholismo, ¿no? Consumo de cocaína y otras sustancias. En el alcohol, por ejemplo, ¿no? Yo pondría un ejemplo muy práctico, ¿no? Por ejemplo, una persona que está en consumo tiene mayor decisión de tomar, ¿no? El suicidio como posibilidad porque hay en ese proceso del consumo una hipofrontalidad. Quiere decir, cuando yo, por ejemplo, estoy dentro de mis capacidades, estoy lúcido, no estoy en consumo, tiendo a racionalizar más. Cuando estoy consumiendo alcohol, como que esa crítica interna o esos prejuicios que puedo tener son totalmente dados de lado y la persona como que se siente más desinhibida y puede tomar decisiones mucho más impulsivas o mucho más letales, ¿no? Por eso la persona que consume alcohol también puede ser muy potencial para suicidarse, ¿no? Y ahora que estabas mencionando sobre los factores de, digamos, los signos de alarma, ¿no? Los signos de alarma, ¿no? Signos de alarma más comunes usualmente puede ser el aislamiento social, el de repente hablar demasiado sobre la muerte, ¿no?
el hecho de tener quizás conductas muy inestables o muy impulsivas, de repente, no sé, estar con conductas de repente muy desorganizadas, muy acelerado y de repente con tendencias a estar mucho más aislado, ¿no? O otras conductas que podrían estar relacionadas al mismo estado anímico, ¿no? De repente una persona que está triste la mayor parte del tiempo, ¿no? Que repetidas veces también habla sobre un final, ¿no? Una posible salida, algún dolor emocional, ¿no? O a veces también pueden suceder casos paradójicos en los que una persona de repente ya está muy contenta, muy alegre, de una manera un poco extravagante, cuando ya realmente ha tomado la decisión de eliminarse y como que eso le ha quitado un peso encima. Hay que tener en cuenta que la motivación del suicidio pueden ser múltiples, ¿no? Como ya te había explicado anteriormente, hay un componente cultural, social muy marcado sobre el suicidio. Los seres humanos tendemos a darle un significado a lo que hacemos, un significado, un sentido. Entonces, justamente el suicidio tiene muchas motivaciones. Por eso cuando yo entrevisto a una persona, a una persona que digamos, ha cometido un intento de suicidio, yo siempre pregunto eso, ¿no? ¿Qué te motivó a hacerlo, ¿no? Con todo el respeto, por supuesto, sin criticar a la persona, más bien tratando de entender y ayudarle, ¿no? Y puede ser, ¿no? Desde querer eliminar un dolor emocional muy fuerte, sentir que de repente es una carga para la familia o una carga para la vida, ¿no? O simplemente porque no le encuentra sentido o motivación a lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eso ya nos lleva a que el trabajo terapéutico no solamente es médico, ¿no? Que de hecho es médico en un sentido, digamos, farmacológico y psicoterapéutico. Médico, claro, obviamente la observación médica es importante y el trabajo sí, pero me refiero a un sentido farmacológico no solamente, sino también incluso, y no solamente psicoterapéutico, también incluso filosófico y existencial, ¿no? Porque hay que tratar de encontrar a veces en las personas un sentido en la vida, ¿no? Y eso es algo que hay que trabajarlo. Mencionaste también el tema de la familia, ¿no? La familia como soporte, la familia como segunda, digamos, como una víctima secundaria al proceso del suicidio, ¿no? Hay que tener en cuenta de que las personas, por ejemplo, cuando hay un suicidio en la familia, obviamente las personas que están alrededor son víctimas secundarias de esta situación, ¿no? Y eso hace que el duelo y el luto sea cargado con mucha culpa, con mucha responsabilidad. La familia obviamente es importante como soporte, como contención, pero hay que tener en cuenta también de que muchas veces, y esto tiene que ver mucho con los rasgos de personalidad, que a veces la familia también cumple un problema de disfunción, ¿no? Para que la persona tome una decisión de quitarse la vida. Por ejemplo, madres muy exigentes, padres muy autoritarios, madres muy descalificadoras, muy castrantes, ¿no? Padres que están ausentes, ¿no? Entonces, a veces ya la misma dinámica de la familia también como que le invita al ser humano a querer autoeliminarse. Por eso siempre es importante responsabilizarse, ¿no? En un sentido de que si yo observo que mi hijo, mi hija, ¿no? Tiene conductas de autolesión o está tomando conductas de riesgo, ¿no? De repente sale a horas muy altas de la noche, consume, regresa de repente en estado de ebriedad, como tentando, invitando un poco a la muerte. Entonces yo también tengo que tomar responsabilidad y decir, oye, algo está pasando en mi familia, ¿no? ¿Qué está pasando? Que esta es una expresión. A veces, sobre todo los jóvenes, ¿no? Adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes, son una expresión de un problema mucho más grave dentro de la familia, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? En mi experiencia, ¿ok? O sea, el abuso sexual dentro de la familia es uno de los factores más prevalentes en nuestra sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, una historia terribles, desgarradoras, ¿no? De señoritas jóvenes que han sufrido de alguna manera en la infancia abuso sexual y ya en la adultez como que viven atormentados con una emoción muy fuerte que no saben cómo controlarla, ¿no? Y eso a veces les lleva pues, a tomar esa decisión tan drástica y terrible como es el suicidio. Hay un aspecto que me ha llevado a una preocupación particular, que usted acaba de decir o referir de que la familia también carga con la culpabilidad. Claro. ¿No? Y yo entiendo que en un primer momento,
la familia sanciona o critica a la persona no porque está deprimido, sino porque no rinde. No rinde. Claro. Empieza a tener problemas en su rendimiento. Y en la familia, nosotros quisiéramos que todos nuestros hijos sean personas de éxito. Cuando empieza a fallar, en ese momento es donde la familia empieza a preocuparse y de repente busca apoyo profesional, por decirlo. Entonces, ese punto, yo entiendo que la familia es un factor protector, es una barrera protectora a la familia. Claro. Creo que los individuos que pueden salvarse son los individuos que están en un entorno familiar más protector, a diferencia de los individuos, por ejemplo, que viven en familias disociadas o solitarias. Claro. ¿No es cierto? Ellos son más rápidamente van a terminar en un final catastrófico. Entonces, ¿cómo? Y aquí viene el punto, la pregunta final de repente, que es lo que me gustaría escucharle, es cómo la familia, a cada forma, cambia la conducta. Cómo la familia no solamente debe medir a las personas, a los individuos, como personas de éxito, sino como personas que también pueden sufrir, que están sufriendo. Ese aspecto me gustaría que usted subraye, porque generalmente la familia no busca ayuda porque está sufriendo la persona, sino busca ayuda porque la persona está teniendo problemas en su rendimiento. Sí, lo que dices es bastante interesante y toca una fibra muy sensible dentro de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, el hecho del éxito, ¿no? Buscar que una persona sea de éxito y buscar que una persona sea funcional es uno de los patrones más prevalentes dentro de esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Y es cierto lo que dices, ¿no? A veces es el problema de que identifican que la persona de repente es débil, ¿no? Que la persona de repente no sabe controlar sus emociones o simplemente es muy emocional, ¿no? Y que al final eso puede ser un signo de fracaso, ¿no? Y también agregas otra cosa muy interesante, ¿no? De que la familia es un signo de contención, que en muchos casos es muy importante, ¿no? Por ejemplo, se ha visto de que mientras más comprometida esté la familia dentro del tratamiento, más va a haber un mejoramiento del cuadro, ¿no? Y esto es porque la familia cumple un rol sistémico, ¿no? Un rol, incluso a veces en estos casos, de codependencia o un sistema a veces dañino. La familia usualmente puede ser, yo lo vería así, ¿no? Un arma de doble filo si la familia realmente está comprometida en hacer cambios, en tratar de mejorar, podría ayudar a una persona con conductas suicidas, ¿no? Conductas autolesivas. Pero si la familia, por ejemplo, está muy enfrascada en ideas muy estrictas, inflexibles, por ejemplo, sobre el éxito, sobre el fracaso, sobre la debilidad, entonces, y son muy hipercríticos, muy difícil que puedan ayudar a la persona, ¿no? Entonces, en ese caso, como terapeuta, uno tiene que invitar a la persona más bien a que cambie de contexto, o sea, salga de ese ambiente y forje ya su propia identidad, ¿no? ¿Y cómo cambiar el paradigma? O sea, es que es una cosa cultural que gradualmente ya se está cambiando, se está pensando desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, planteando realmente qué es el éxito, ¿no? ¿Vivimos para cumplir o vivimos para disfrutar? Realmente de repente estamos buscando expectativas que realmente no son nuestras, ¿no? Estamos tratando de querer complacer o poner bien a nuestros padres y en el fondo nos sentimos bastante vacíos. Bueno, doctor, le agradezco profundamente por sus explicaciones. Yo he querido subrayar el tema de la familia. Me parece como un factor, como una forma preventiva. Creo que es cierto que la familia no solamente debe medir a las personas por su éxito, sino la familia debe medir a las personas por su
acceso a la felicidad. Exactamente. Es lo que no hacemos. La felicidad Vivimos una sociedad muy competitiva. Exactamente. Pues los padres siempre dicen, mi hijo tiene tantas cosas de éxito. Que cuando dice, mi hijo está fallando, lo ocultan al hijo, ¿no? Así es. Ese es un punto que subrayar. Usted sabe que este es un programa de difusión, pero también que intenta buscar algunos puntos de prevención. Claro. Y gracias, doctor, Bacán. por sus opiniones, que son muy importantes. Muy amables.